Hola, ¿cómo estás? Espero que estés de maravilla. En este video te voy a dar un panorama de todas las características principales del funcionamiento de nuestro impresionante subconsciente. En unos cuantos minutos tendrás una visión global de todas estas características que lo hacen tan extraordinario, que hacen tan impresionante su funcionamiento y que precisamente son la base de muchas posibilidades que nos dan estas capacidades tan asombrosas. Pues bien, al ver este panorama, creo que podrás entender rápidamente algunos aspectos importantes de ti, de las personas que te rodean, pero por supuesto que cada una de estas características la podrás comprender con más detalle en otros videos. Podrás ver más ejemplos, aplicaciones y muchos aspectos más importantes sobre el subconsciente. Pero bueno, vamos a ver 15 características muy importantes del funcionamiento de nuestro subconsciente. 1. No requiere desarrollo. Nuestro subconsciente no necesita un periodo para desarrollarse tal como lo hace la mente consciente. Sabemos que nuestra mente consciente necesitó un periodo de varios años desde la etapa de nuestra infancia a lo largo de muchos años para desarrollar todas sus capacidades y todas sus características. A diferencia de ello, nuestra mente subconsciente ya está trabajando con todas sus funciones desde la etapa de la gestación. Es por eso que cuando una mujer embarazada está experimentando pensamientos, emociones, sentimientos de rechazo hacia ese bebé que está esperando, ya está teniendo un impacto negativo que se está acumulando en su subconsciente, y que a diferencia de una mujer embarazada, feliz, contenta porque está embarazada, le está transmitiendo otras emociones. En ambos casos, todo eso se está registrando en el subconsciente de ese bebé, y todo eso va a influir en su personalidad, en sus emociones, en sus conductas. 2. Registro permanente. Todo lo que vamos viviendo se va registrando en el subconsciente y se queda ahí de manera permanente toda la vida. En nuestro subconsciente está registrado todo lo que experimentamos, sentimos, vimos, escuchamos cuando éramos unos bebés, cuando teníamos 2, 3, 5 años, y aunque no lo recordemos, todo eso está ahí y está influyendo en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en nuestras reacciones, en lo que atraemos. Ahí se quedará hasta que seamos ancianos, hasta que lleguemos al momento de nuestra muerte, estemos ya en un ataúd, como este vampiro, y siempre estará ahí influyendo en todo lo que somos. Por supuesto que lo podemos reprogramar con métodos prácticos, con métodos simples y efectivos, pero no podemos borrar nada porque se queda ahí de por vida. 3. El subconsciente trabaja las 24 horas del día. Nunca duerme, nunca descansa, trabaja a lo largo de todo el día con todas sus funciones y capacidades, trabaja a lo largo de toda la noche mientras nosotros dormimos. Esto lo podemos aprovechar de manera muy efectiva por métodos muy simples como las oraciones científicas grabadas, y mientras dormimos podemos nosotros programarnos y mejorar nuestra salud, reacciones con nuestra pareja, habilidades intelectuales, habilidades mentales y muchísimos aspectos. 4. Percepción simultánea. Nuestro subconsciente registra de manera simultánea todo lo que está entrando en un instante por todos nuestros sentidos. A diferencia de la mente consciente, que solamente puede enfocarse en uno o dos aspectos de manera independiente, el subconsciente registra todo. De esa manera, nosotros podemos aprovechar esta capacidad. Por ejemplo, mientras estamos trabajando o estudiando, podríamos nosotros estar concentrados en ese trabajo, en ese estudio, y por otro lado podemos tener ahí una oración científica grabada que, aunque no le pongamos atención, nuestro subconsciente está registrando esa información, y de esa manera podemos estar modificando programaciones en distintos aspectos. Incluso podríamos tener 2 o 3 oraciones científicas grabadas en varios aparatos
y todo eso lo está registrando nuestro subconsciente de manera simultánea y por lo tanto podemos acelerar cambios. Si tú te fijas, esto lo utiliza mucho la publicidad en los partidos de fútbol o en cualquier encuentro deportivo. Hay una gran cantidad de publicidad porque el subconsciente lo registra todo de manera simultánea. 5. Percepción amplia. La capacidad de nuestro subconsciente va más allá de los límites de nuestra mente consciente. Es decir, que nuestro subconsciente puede captar más por el oído, la vista y cada uno de los sentidos, mucho más de lo que capta la mente consciente. Por ejemplo, a nivel visual, si nosotros alguna imagen o una serie de imágenes, un texto, nos lo pasan muy rápido, puede ser que ya no lo alcancemos a captar conscientemente, pero el subconsciente sí lo capta. O si nos disminuye la iluminación, en varias formas se pueden modificar ciertos factores en la parte visual y el subconsciente puede captar mucho más que la mente consciente. Igual en la parte auditiva, si nosotros le bajamos el volumen bastante a alguna grabación, a nivel consciente llega un momento en que ya no captamos qué dice, pero el subconsciente sí lo registra. Esto lo podemos nosotros también aprovechar para programar el subconsciente precisamente con las oraciones científicas grabadas. Podemos tener una oración científica grabada a un volumen muy bajo, por ejemplo cuando dormimos o mientras trabajamos, estudiamos, y aunque conscientemente no alcancemos ya a captar qué dice, el subconsciente lo registra y eso nos sirve para modificar emociones, reacciones, comportamientos, diversas programaciones. 6. Asociaciones subjetivas. A lo largo de la vida, el subconsciente va creando asociaciones de acuerdo a nuestras experiencias. Esas asociaciones, aunque no tengan un sentido lógico, se crean y más adelante disparan reacciones, emociones en el subconsciente, ya sea que sean positivas o negativas. Por ejemplo, un niño que desde pequeño tuvo una experiencia donde se asustó mucho con un payaso porque lo vio muy raro, entonces se le queda asociado el miedo con los payasos. Y entonces, aunque se supone que un payaso es para divertir y para que un niño se la pase feliz, ¿verdad? Al entrar a una experiencia de este tipo y quedarse registrada en el subconsciente, entonces cada vez que ese niño vea payasos, pues se va a poner nervioso, le va a dar miedo, por ejemplo. O una mujer, una muchacha, por ejemplo, una joven que truena en una relación de pareja, termina con el novio, está muy triste y cuando está muy triste escucha ciertas canciones, en su subconsciente se le asocia esas canciones con ese sentimiento y cuando más adelante escucha esa melodía, vuelve a despertarle esa emoción de tristeza. Así pasa con muchas cosas significativas. En nuestro subconsciente se van registrando asociaciones positivas y negativas con el dinero, con el aprendizaje, con el trabajo, con el amor, con las relaciones interpersonales, con las figuras de autoridad, con Dios, y entonces todas esas asociaciones más adelante disparan reacciones, emociones que pueden ayudarnos o nos pueden estar dificultando. Y cuando son inadecuadas, las podemos reprogramar precisamente con métodos sencillos y prácticos. 7. Generalizaciones. El subconsciente, para ser más eficiente, generaliza esas asociaciones que he mencionado, las generaliza, pues de alguna manera para ser más eficiente en disparar los factores que están ahí asociados. Eso muchas veces nos puede ayudar mucho cuando son positivas esas generalizaciones o nos puede obstaculizar en la vida cuando son negativas. Si de niños recibimos, por ejemplo, mucho cariño, atención, buenos tratos de parte de nuestros padres y otras personas, entonces se nos asoció recibir con un estado de sentirnos valiosos, ¿sí? Entonces cuando ya somos jóvenes o adultos, el subconsciente generaliza que todo lo que recibimos está bien recibirlo cuando nos tratan bien, cuando nos va bien en la escuela, en el trabajo, cuando tenemos plenitud de salud, económica, en nuestras relaciones. Entonces en el subconsciente está asociado que recibir cosas positivas está bien porque lo merecemos, porque somos valiosos. Pero en otros casos nos pueden obstaculizar. Por ejemplo, si un niño cuando estaba en la escuela y participaba en clase, en algunas ocasiones lo ridiculizaron sus compañeros o el mismo maestro y lo hicieron sentir mal, se le queda asociada esa incomodidad
con estar frente a otros, con participar frente a otros. Entonces más adelante, cuando ese niño ya es un joven, un adolescente o un adulto y tiene que hablar en público, entonces el subconsciente generaliza de que es malo hablar en público, de que es peligroso estar frente a los demás porque te critican, porque te juzgan, porque te hacen sentir mal, y entonces se le dispara el miedo a hablar en público porque el subconsciente ha generalizado esa experiencia desde que era niño. 8. Control de emociones. Aunque muchas veces tenemos la sensación de que controlamos nuestras emociones conscientemente, la realidad es que el control de las emociones depende del subconsciente. Y esto es muy evidente, sobre todo cuando tenemos emociones intensas, ya sean positivas o negativas. Cuando estamos enamorados, cuando estamos enojados, cuando estamos celosos, cuando experimentamos envidia. En todas esas emociones las controla el subconsciente y se disparan por programaciones, por experiencias que traemos ahí acumuladas. Y entonces el subconsciente controla todo esto y todo eso se refleja en nuestro tono de voz, en nuestro lenguaje corporal, en los movimientos de nuestros músculos en el rostro, y de esa manera, si son emociones positivas y adecuadas, proyectamos eso, pero también cuando son emociones inadecuadas, pues no podemos evitarlo. Entonces muchas veces nos desgastamos tratando de que no se nos note el coraje, el enojo, el miedo, los celos, pero en lugar de estarnos desgastando, luchando contra esas emociones, si entendemos la mecánica del subconsciente, las podemos reprogramar con técnicas adecuadas y de esa manera ya no nos desgastamos. 9. El subconsciente controla muchas más cosas más que las emociones. Controla nuestros impulsos, controla nuestros procesos automáticos, controla nuestros hábitos, controla nuestras reacciones, nuestro lenguaje corporal, las sensaciones que experimentamos. Tienen control en todos los aspectos de nuestro organismo a nivel fisiológico, nuestras actitudes. Todo esto lo controla el subconsciente. Entonces, si nosotros queremos cambiar, modificar actitudes, emociones, reacciones, comportamientos, impulsos, hábitos, entonces lo que necesitamos es entender la mecánica básica del subconsciente, saber algunos métodos simples, prácticos, y reprogramar todo eso para que ya de manera automática surjan, se disparen nuevas y diferentes emociones, reacciones, comportamientos, actitudes. 10. El subconsciente no tiene lógica. La capacidad lógica es una capacidad de nuestra mente consciente, pero a nivel subconsciente no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, eso nos puede ser muy útil para reprogramar el subconsciente y lograr cambios importantes por medio de técnicas, métodos que sean muy simples. Por ejemplo, vamos a suponer que yo utilizo una técnica como la visualización, donde me relajo y cuando yo estoy relajado utilizo imágenes para reprogramar mi subconsciente en aspectos de salud. Imaginemos que yo utilizo unas imágenes en las que aparece un extraterrestre que trae un aparato con el cual genera unas ondas que me curan de todo el cuerpo de cualquier enfermedad, y entonces yo puedo programar mi subconsciente con esas imágenes para estar sano. Alguien podría decir a nivel consciente, bueno, no tiene lógica, ¿cómo va a aparecer un extraterrestre y te va a curar? Sin embargo, para el subconsciente esa imagen funciona muy bien si yo la sé utilizar con esta técnica de visualización. 11. El subconsciente no necesita de los sentidos para recibir información. Esta es una característica impresionante del funcionamiento del subconsciente. Cuando yo entendí esta capacidad que tenemos a nivel subconsciente y empecé a utilizarla y a enseñar a otras personas a utilizarla, pues fue realmente asombroso. Los seres humanos podemos conectarnos unos con otros por medio del subconsciente sin que tengamos que utilizar los sentidos. Por ejemplo, si tú eres papá o mamá, tú puedes influir en tus hijos con lo que tú piensas manejando algunos métodos simples. Por ejemplo, tu hijo está en la escuela, está participando en un examen, está estudiando, y tú puedes influir en sus habilidades, por ejemplo, con oraciones científicas, con afirmaciones. Puedes influir en sus capacidades mentales
aunque tú estés en otro lugar y tu hijo esté en la escuela. También esta característica del subconsciente pues se ve plasmada en el embarazo. ¿Cómo es que una mujer embarazada, cuando está esperando a su bebé, lo que piensa o siente respecto a su bebé, si está contenta, si está feliz, o por otro lado, si experimenta rechazo, cómo es que eso lo registra el bebé? Si todavía no oye, el bebé no piensa, no tiene los sentidos desarrollados. Bueno, lo registra precisamente porque el subconsciente no necesita de los sentidos para recibir información. 12. Mecanismos de defensa. El subconsciente tiene una serie de mecanismos para protegernos en situaciones extremas de dolor, ya sea físico, ya sea emocional. Tiene muchos mecanismos, entre los cuales el más común es uno llamado represión, que significa que a nivel consciente olvidamos ciertas experiencias y se quedan reprimidas a nivel subconsciente para que su recuerdo no nos esté lastimando. Hay muchos otros mecanismos de defensa, por ejemplo, el sueño. Hay personas que cuando tienen problemas o algo que quieren evadir o en lo que no quieren pensar, les da mucho sueño. Hay varios tipos de bloqueos mentales, está el mecanismo de la negación y muchos otros. Todo esto son reacciones de nuestro subconsciente con la finalidad de protegernos de cierto dolor. Desafortunadamente, casi siempre, tras estos mecanismos que nos protegen en parte, también nos generan limitaciones, por otra parte. Por ejemplo, una chica que cuando era niña, su papá era muy agresivo con su mamá, y entonces estuvo viendo toda esa agresividad del papá hacia la mamá durante su infancia. Cuando ella ya crece, quizás no recuerda esos momentos porque era muy doloroso esas escenas y porque el recordarlas le estaría generando dolor a lo largo de la vida, entonces se bloquean a nivel subconsciente. Sin embargo, puede ser que debido a esas experiencias, ella tiene en el fondo tanto miedo de relacionarse con un hombre igual que su subconsciente le bloquea sus emociones y no siente nada por los hombres, no tiene interés hacia los hombres, tiene una total indiferencia a relacionarse con una pareja. Y ella cree que realmente no le interesan los hombres cuando en el fondo ese bloqueo tal vez está impidiendo que ella sienta cualquier tipo de emoción que le lleve a una relación de pareja. 13. La capacidad de atraer de nuestro subconsciente es otra de sus características extraordinarias. Realmente, debido a nuestro subconsciente somos como imanes que atraemos cosas, personas, circunstancias de acuerdo a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestras programaciones. Nada más aquí hay que entender que estamos atrayendo en base a lo que tenemos acumulado en el subconsciente de toda nuestra vida. Porque luego en ciertos cursos, talleres, conferencias, libros, nos la platican como muy sencillo, como que nada más es de tener pensamientos positivos y ya vas a ganar mucho dinero, ya vas a encontrar a la mujer de tu vida o al hombre de tu vida, ya vas a recuperar tu salud milagrosamente. Hay que entender que sí, influye todo lo que estamos pensando el día de hoy, pero también influye en todo eso que atraemos, está influyendo lo que hemos pensado, sentido, todo lo que ha entrado al subconsciente ayer y la semana pasada y el año pasado y hace 10 años y hace 20 años y desde que éramos niños y desde que estábamos en el vientre materno. Por eso es que muchas veces no vemos que esos métodos nos den resultados tan rápido o no vemos una relación directa entre lo que pensamos hoy y lo que sucede porque estamos atrayendo en base a lo que tenemos programado en el subconsciente de toda una vida. 14. Generación. Para mí, lo más extraordinario del subconsciente se resume en esas dos características de atraer y generar. Por un lado, el subconsciente atrae como un imán, pero por otro lado, quizás todavía más importante es la capacidad del subconsciente de generar. ¿Qué significa esto? Que desde dentro de nosotros, a nivel subconsciente, podemos producir cambios. El subconsciente está generando muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está influyendo en cómo nos comportamos, en cómo reaccionamos, en cómo sentimos, y eso influye en nuestras relaciones, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra salud. Entonces, la característica para mí más trascendente del subconsciente es la capacidad, el poder que tiene para generar cosas, situaciones, resultados, en base a lo que tenemos ahí internamente. Por eso es que una persona, por ejemplo, puede, por medio de su trabajo,
con una actitud positiva, porque tiene asociadas cosas positivas con el dinero, porque tiene metas, porque tiene emociones positivas hacia el trabajo, hacia sus clientes, hacia la riqueza. Entonces disfruta su trabajo y eso le lleva a generar buenos resultados. Pero otra persona, a nivel subconsciente, puede traer muchas asociaciones negativas con el dinero. Es malo, te aleja de Dios, son puros problemas, puede traer muchos miedos, puede traer una autoestima dañada y eso le lleva a ser conformista, y todo eso genera también comportamientos, conductas que le permiten que en su trabajo pues se desempeñe de manera muy limitada, que no ponga lo mejor de sí mismo, y entonces obviamente no va a tener los mejores resultados. Entonces, desde el fondo de nosotros, el subconsciente está generando todo lo que forma parte de nuestra vida, de acuerdo a todo lo que traemos ahí programado. Entonces, insisto, como siempre, en que todo eso que tenemos ahí lo podemos reprogramar, modificar con métodos prácticos y simples. 15. Los 6 elementos. Cerramos esta lista de 15 características de nuestro impresionante subconsciente con los 6 elementos para programar o reprogramar el subconsciente. Prácticamente todas las técnicas mentales que son eficientes, basadas en el funcionamiento del subconsciente, de una u otra manera utilizan algunos de esos elementos, no necesariamente todos, y con ellos podemos nosotros reprogramar el subconsciente con métodos tan simples como las evaluaciones científicas. Estos 6 elementos son deseo, decisión, emociones, creencias, imaginación y repetición. Por medio de ellos podemos nosotros poner a trabajar de manera extraordinaria nuestro subconsciente. Pues bien, aquí tienes estas 15 características muy importantes, muy trascendentes del impresionante funcionamiento de nuestra mente subconsciente, para que vayas teniendo un panorama amplio y ya en otros videos puedes ver más detalles. ¡Saludos! Y bueno, pues aprovecho para compartirte que por primera vez estoy a punto de comenzar un diplomado muy completo en la ciudad de Irapuato. Este 29 y 30 de julio estaré impartiendo el primer curso de este diplomado, y nada más y nada menos que la temática de ese fin de semana es todo el funcionamiento del subconsciente. En este día y medio estaremos viendo con más detalle todo lo que es este funcionamiento, de qué manera podemos aprovechar todas esas características. Estaremos viendo una gran cantidad de ejemplos, de casos, donde comprenderemos con mucho detalle todo este funcionamiento, y estaremos viendo las bases de diversas técnicas mentales, diversas técnicas para reprogramar y modificar todo lo que tenemos ahí en el subconsciente, ya sea en nosotros, en nuestros hijos. Así que si te interesa, mándame un mensaje ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, para darte más detalles sobre costos, sobre horarios. Y si sabes de alguien que le pueda interesar, coméntale, porque bueno, pocas veces se da esta oportunidad de tener un curso como este, donde podemos entender con más claridad todas estas características de esta impresionante parte de nuestra mente, con la cual podemos nosotros mejorar en muchísimos aspectos nuestra vida cuando sabemos cómo utilizar esas capacidades. Así que está abierta la invitación. Si sabes de alguien que le interese, invítale, o si te interesa, mándame un mensaje para darte más detalles. ¡Saludos!